Al fin podemos vernos. Yo soy GM y este es el cuarto episodio del podcast ¡Alerta Negra! Hoy quiero empezar recordándoles que a lo largo de estos episodios estuvimos hablando sobre la violencia lesbofóbica, la incidencia política para enfrentar esa violencia lesbofóbica y los lineamientos de atención para casos de violencia lesbofóbica en los centros de emergencia mujer SEMI. Hola a todas, todos, Mari por aquí. Recuerden que en episodios pasados hemos hablado sobre casos de violencia en las diferentes regiones de nuestro país, sobre la importancia de organizarnos y ser parte de espacios para habilitar condiciones para una vida libre de violencia digna para todas las lesbianas de Perú. Hola bebés, soy Ale. Y si hacemos memoria, en el episodio anterior les contamos sobre nuestra experiencia como usuarias simuladas de un caso de violencia lesbofóbica en el CEM del Agustino, ¿se acuerdan? Hola Rookies, mi nombre es Carla y estoy emocionada de verles en este cuarto episodio. Hoy queremos hablarles sobre la visibilidad y memoria histórica de la lesbianas en el Perú y cómo es esto parte fundamental para la incidencia política. Agradecemos al proyecto CRES, Diaconía, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el apoyo de la Unión Europea, quienes hicieron posible la producción de este podcast. Y ya que hoy vamos a hablar sobre la importancia de ser visible y sobre la memoria histórica de las lesbianas en el Perú, quisiera poner el tema sobre la mesa para que nuestras compañeras nos cuenten qué significa para ustedes ser visible y por qué creen que es importante esa visibilidad. Por ejemplo, en mi caso, yo considero que es importante ser visible porque es parte de ser auténticas con nosotras mismas y poder incluso dar el ejemplo también a otras mujeres a que no es malo o no es pecado amar a otra mujer. Y bueno, además que es primordial para hacer incidencia política. Bueno, para mí la visibilidad es importante porque nos muestra que hay otras formas de amar y relacionarnos. No sé si les ha pasado, chicas, pero a mí me pasó que en el colegio yo me sentía mal de que me gustara una compañera o sentía que tenía que reprimir eso porque no era normal y no estaba bien, ¿no? Pero el hecho de poder sentirnos identificadas como personajes de Disney, ¿no? Como por ejemplo Amity de Old House, que es una serie que me gusta mucho, se las recomiendo, es un sentimiento importante, creo yo, ¿no? De hecho, yo creo que la visibilidad tiene que ver con libertad. Libertad para ser quien una es, sin temor, y poder también de esta manera expresarse y desarrollarse plenamente. Para mí, bueno, ser lesbiana tiene que ver también con ser visible, pero para ser visible yo creo que hay que perderle el miedo a la palabra lesbiana. Mucha gente la palabra lesbiana le da miedo, le asusta, le parece dura, le parece difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras yo crecía, yo buscaba referentes o decía, esto que siento es posible ser diferente, ser lesbiana, porque todas las referentes que viví en las películas, por ejemplo, que eran dos chicas que se querían, tenían un final trágico, o eran referentes negativos. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde están las lesbianas que son como yo? De hecho, las lesbianas, Carlita, existimos y resistimos, yo creo, y es importante que cada vez más compañeras sean visibles en las calles, y no solamente visibles, que es nuestro tema de conversación del día de hoy, sino también fuertes y cada vez más informadas, ¿no? Por eso también decimos que lesbianas visibles somos invencibles. Nosotras siempre hemos existido a lo largo de la historia de la humanidad. Claro, porque si no, ¿quién fue Safo, ¿no? De Lesbos, o nuestras lesbianas históricas, tan referentes como Sor Juana Inés de la Cruz, o Martina Navratilova, Chabela Vargas, o las compañeras de autoconciencia de lesbianas feministas, el GALF, que se fundó en el año 84. Y sin irnos muy lejos también, o sea, las lesbianas están en nuestro día a día, como por ejemplo en las discotecas, en Safi, o en Chueca, en Pusitano, en Bellaca. Ella lo sabe. Claro, hay lesbianas allí, pero en realidad yo voy más por el tema, por ejemplo,
¿Dónde están las lesbianas cuando queremos armar un bloque lésbico para la Marcha del Orgullo? Yo creo que también, compañeros, es necesaria una autocrítica. Ser lesbiana es ser tú misma, pero y amar a una mujer, claro está, pero también tiene que ver con accionar y poner el cuerpo y la mente para que podamos vivir en un país con mejores condiciones para nosotras. Pero en la marcha, Carlita, hemos estado. Nosotras fuimos este año. De hecho, construimos muñeconas que visibilizaron, o bueno, al menos intentamos visibilizar esta violencia que viene recibiendo esta familia lesboparental en Iquitos, ¿no? Y de hecho fuimos todas juntas, ¿no te acuerdas? Hay video, ¿ah? ¿Qué pasa el video? ¿Cómo que pasa el video? Espérate tantito. Pero ahora me acuerdo, yo también estaba ahí y las he visto correr por todos lados, o sea, haciendo una cosa, haciendo otra. Claro, yo estuve ahí contigo, con ustedes. Y sí, definitivamente, estábamos corriendo de un lado a otro porque faltaban manos de lesbianas. ¿Qué? O sea, para agarrar la banderola, la campana, Entre otras cosas. Bueno, entonces ya sabemos que existimos y que resistimos. Que nos cuesta un poquito más de trabajo organizarnos, esa ya es otra cosa. Sí. Chicas, pero yo realmente me refería a un video, o sea, un video de verdad, con personas de verdad, lesbianas de verdad, hablando temas de verdad, o sea, hablando de lo que estábamos mencionando, ¿no? De la visibilidad. De hecho, entrevistamos a lesbianas de a pie, visibles, como yo, como nosotras, y de hecho como ustedes que nos están viendo en este momento. Bueno, entonces, que pase el video. Bueno, creo que en mi lugar, en mi zona, todavía es algo que recién estamos empezando. Estamos buscando información, estamos buscando aliadas, justamente para poder hacer y armar un colectivo con lo que es tema de lesbianas y mujeres bisexuales en Lima. Bueno, Susel, la congresista, creo que en este momento conozco. Porque, bueno, en la zona donde yo vengo todavía es algo que no se exige mucho, tanto como profesionales como personas que no son profesionales, siempre mantienen muy al margen porque en Ica todavía es algo que discrimina y que juzgan demasiado. Me siento bien porque yo, mi papá le dije, mi mamá también, y lo tomaron a bien. Entonces me siento, ¿cómo puedo decirlo? Feliz. Me siento orgullosa de ser lo que soy. Es lindo, ¿no? Venir acá y ver que, no lo sé, aquí no me ven como, ay, mira, ya ella es lesbiana, ¿no? ¿Y sabes un poco de historia sobre los derechos que se han ido consiguiendo específicamente de las lesbianas? No mucho sé, pero... Ah, entonces referentes no tienes. No, todavía no. Bueno, no históricamente, así como que muy pasado, pero tengo amigas, ¿no? Violeta Barreto, Carmen, que por ejemplo las veo y las respeto, las admiro, ¿no? La veo muy invisibilizada, lastimosamente, ¿no? Estaba queriendo participar de un festival de cine y buscaba las películas de lesbianas, un festival de cine LGBT, y busqué pedir las películas de lesbianas y no había ninguna, ¿no? Entonces, y es un muy conocido en la comunidad, un festival muy conocido. De verdad que me muestra que nos falta ocupar espacios, ¿no? Me demuestra que falta organizarnos y visibilizarnos, sobre todo, ¿no? A nosotras. Y meternos, no sé, hacer presente que falta nuestra voz en medio de todo, ¿no? Ya ven, les dije, sí hay lesbianas visibles. Carla, de hecho ahí están todas las lesbianas de las que estás preguntando, ¿eh? Y ojalá que cada año podamos convocarnos cada vez más y así formar un bloque sólido y sobre todo representativo, ¿no? Así como se acuerdan en el año 2007, cuando un grupo de lesbianas, de hecho, asistieron y tomaron la Marcha del Orgullo para mostrar y visibilizar nuestra lucha, a pesar de la normativa lesbofóbica que implementó, no sé si se acuerdan, Alan García en su gobierno en ese momento. Bueno, en realidad, yo sé, es importante salir a los lugares que mencionó Jaime, bailar, expresarnos con el cabello, las camisitas,
con los tags de lesbianas en TikTok, la lesbiana butch, la lesbiana futbolista, la camionera, la que no se etiqueta, la antirracista, la abogada, la ingeniera, la economista, la gestora, la que le gusta el anime, las lesbianas comunicadoras. Ellas, comunicadoras. Bueno, también ahora creo que hay una tendencia reciente sobre la lesbiana loser y todo eso que se ha vuelto muy popular. Pero yo creo en realidad que hay que dejar en claro algo. Las lesbianas no solamente somos de dos tipos, como escuché una vez por ahí, la femenina y la masculina, obviamente todo dentro de lo binario. Bueno, otro día hablamos de eso, pero yo creo que somos tantos tipos de lesbianas como existimos. Exacto. Y es muy importante también que no nos vendan el cuento de que la palabra lesbiana es ruda y difícil. Nombrarte lesbiana también es político. Es el primer paso para ser visible. Y cuando hablamos de político, no nos referimos precisamente a formar parte de un partido político, que está bien, puedes hacerlo si quieres hacer esa carrera política, pero no se trata solo de eso, ¿no? Lo político se refiere también a la capacidad de tomar decisiones y actuar en nombre de un grupo o comunidad. Significa un grupo que se organiza y determina cómo se toman decisiones. Esto en sí ya es político, ya es hacer política. Han llamado a nombrarnos, pero ¿saben qué es importante para la incidencia política, además de la visibilidad? Es comprometerse y poner el trabajo, ¿no? Poner el cuerpo. Ya vimos que hay lesbianas, un montón de lesbianas, pero es importante poder organizarnos, ¿no? Y si no sabes cómo, pues búscanos, ¿no? Hay muchas como tú, como nosotras. Y bueno, para eso hay que poner de tiempo, de compromiso, de fuerza, acuerpar. De hecho, poner la cuerpa, tú lo has dicho, y de esto justamente quiero hablar, ¿no? A este punto quiero llegar. Hoy tengo una sorpresa para ustedes. En estos días en los que hemos estado haciendo el podcast, hemos estado corriendo con los guiones, con la gente. De hecho, yo me cuestionaba, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es posible que las lesbianas de este país se puedan nombrar, se puedan informar, se puedan organizar, si es que realmente algunas, y sobre todo las lesbianas en regiones, no saben siquiera que es posible hacerlo? Exacto. ¿No? Que es posible hacerlo y que existen espacios a los que pueden asistir y en los que pueden pertenecer, estar y sobre todo ser. Exacto. Sí. En espacios en regiones, por ejemplo, en Piura existe la Organización por la Igualdad Soy Como Soy. En Trujillo está Lesbidiversas, Afidare y el movimiento lesbiano Arequipa, Kashkaniragni, lesbianas feministas en Cusco, entre otros. Gracias, Geme. De hecho, en los espacios como los que tú mencionas, las lesbianas empezaron la lucha, ¿no? Trabajaron por los logros de los que hemos venido ya hablando, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando mencionábamos el tema de la mesa de lesbianas en el Ministerio de la Mujer, o la inclusión del Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina el 13 de octubre de cada año, o los lineamientos de atención en los SEMS a las personas LGTBI afectadas por la violencia machista. Mami, tú sabes que yo te quiero mucho, pero ¿puedes por favor contarnos de qué se trata la sorpresa? Ay, verdad, te cuento. Y de hecho, esta sorpresa tiene que ver con los logros y el camino que andamos las lesbianas y que las que nos han precedido, que han sido lesbianas valientes, lesbianas organizadas, combativas, pero sobre todo visibles. Por ejemplo, como Gizzy Sedamanos o Luisa Sanabria, quienes vamos a presentar en una entrevista. Era horrible, era increíble ver cómo nos borraban de la historia, nos quitaban el continuum. El año que salió el GALF, que fue 1984, que fue muy importante, no solo para el GALF, sino para el movimiento feminista. Nosotros necesitábamos ser fuertes entre todas las que estábamos en el GALF, y por eso es que tuvimos todo un proceso de lo que llamábamos grupo de autoconciencia, y con ese grupo de autoconciencia nosotros nos fortalecimos para poder tener el coraje de salir públicamente y decir en esa época en el Perú, soy lesbiana, acá estoy, y nosotras
siempre tuvimos la fuerza de poder hablarlo porque estábamos entre personas que nos protegíamos. Todos nosotros nos protegíamos y salíamos, por eso que podíamos salir, si no, no hubiéramos salido, jamás hubiéramos salido. Cuando se creó el IF, otro hito interesante fue cuando el IF propuso la formación de la articulación de lesbianas feministas de Lima. Fuimos ahí y leímos nuestro, nuestro pequeño papelito diciendo, somos las lesbianas feministas de Navarra. Y las feministas se quedaron mudas para siempre. Y salió nuestra querida amiga monja, que murió, que yo siempre la recordaré, Rosa Dominga del Paso. Chicas, les doy la bienvenida a las Galfas. Les doy la bienvenida. Siento que el movimiento feminista peruano no está a la altura, todavía no puede entender, pero yo les doy la bienvenida. ¿Qué referentes teníamos? Pocos. Básicamente nuestros referentes eran feministas. Pocos referentes lésbicos, sí. En esa época no se conocían muchos, aparte de Safo. No se dan cuenta del tiempo que están perdiendo en eliminar a sus ancestras. No solo estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la historia. La historia se va y nosotros seguimos acá. En vez de estar adelante en la historia y decir, ya vamos a prever lo que va a pasar, no, vamos apagando incendios que van pasando en el camino. Nuestro mundo, el mundo lésbico, es una cosa mucho más amplia, ¿no? Tenemos derecho a tener políticas públicas que salgan a nuestro favor, en salud, en educación, en todo. Yo estuve en el MOL durante 15 años, fui asociada también, asambleísta del MOL, y estuve ahí como 15 años. MOL es, como siempre digo, es mi casa, y donde me realicé como lesbiana, como feminista, que me permitió ser visible este espacio, ¿no? Eso fue para mí muy importante. Y ahí es donde justamente organizamos por primera vez el encuentro nacional, ¿no? Este primer encuentro, el primer y único encuentro nacional hasta ahora, ¿no? Ahora, como vengo al IF, al pasar los años, al ver que este espacio era reconocido más por hombres, nosotros queríamos las lesbianas tener un reconocimiento como lesbianas feministas. Entonces era nuestro cuestionamiento, porque siempre nos identificaban como MOL de hombres. Entonces, y para nosotros era un tema de no poder recibir ningún financiamiento porque no podíamos, porque no se explicaban cómo era la equidad de género, cómo es que se repartían, cómo era la asamblea, y la mayoría eran hombres. Entonces, y para nosotros era una dificultad eso, ¿no? Claro, teníamos discrepancias, pero lógicamente, pero eso nos dijo, no, tenemos que retirarnos para poder ser como lesbianas feministas que queremos. Entonces, y en ese momento, las LIF ya estaban creadas y teníamos coincidencias y nos invitaron a ser parte del LIF, ¿no? Y ahí es donde pasamos, ¿no? A ser parte del LIF. El hito importante para mí fue el primer encuentro nacional que hizo el movimiento homosexual de Lima. Entonces, y ahí es donde nosotros empezamos, oye, hay que ir a fortalecer, ahí es donde empezamos a viajar. Y es ahí, en este espacio del encuentro, donde se reunieron, ¿ya? Por eso para mí fue importantísimo eso, donde ellas crearon el grupo del LIF. Ahí es donde ellas decidieron, como lesbianas independientes, que no eran de ningún grupo, crear lesbianas independientes, por eso se llaman lesbianas independientes feministas, socialistas, porque venían de espacios de la izquierda, todititas. Y ahí desde ya las conocían las compañeras que eran de estas organizaciones feministas y se organizaron, ¿no? Eso para mí es un hito bien importante, ¿no? Otro hito fue, ya los años ya después, fue cuando ya nosotros hacíamos incidencia en el Ministerio de la Mujer, ¿no? O sea, hacíamos incidencia en todos los espacios del Estado, pero especialmente en el de la mujer, y donde queríamos tener un grupo de lesbianas, porque ya sabíamos que había el grupo Las Afro, y queríamos tener también un grupo de trabajo. Ahí hicimos todo ese espacio y también fue importantísimo, que era el primer grupo de trabajo. Luego, lógicamente, se convirtió luego en un espacio ya reconocido con decreto supremo, creo, ¿no? Donde fuimos reconocidas como un grupo de trabajo de lesbianas, por primera vez reconocidas y mencionadas como lesbianas en el MIN.
ese es un hito importante para mí, ¿no? Esos dos hitos para mí fueron importantísimos a lo largo de todos estos años de lucha, de la resistencia de todas las lesbianas feministas, ¿no? Yo tengo mucha esperanza. Yo creo que a través de los años me ha permitido tener la experiencia, me ha hecho decir de que todo lo que viene tiene que ser bueno. Entonces, y todo lo que hemos hecho tiene que tener fruto. Y ustedes son mi esperanza. Entonces, eso me dice de que el camino podrían repetir los mismos errores, pero yo sé que ustedes van a resistir. Nosotros estamos resistiendo hasta esta edad y al verlas a ustedes nos permite seguir resistiendo. Por eso es que yo digo, sigan adelante, chicas. O sea, no tengo nada que aconsejar, al contrario. Yo ahora las veo agarradas de la mano. En mi época quizás no fue fácil, pero ahora cuando las veo digo, algo hemos hecho nosotras. Entonces, por eso es el resultado. Wow, entonces podemos ver que todo este camino fue andado por lesbianas icónicas como Luisa y como Gizzy, ¿no? A ver, y si recuerdo bien y me ayudan porque no lo tengo tan claro. Muy breve historia de la organización de las lesbianas en el Perú. Comenzamos en el segundo encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, Lima, julio de 1983, cuando el inicialmente denominado mini taller sobre patriarcado y lesbianismo resultó ser el evento más concurrido de toda la jornada, con alrededor de 400 participantes, planteándose que el lesbianismo es un fenómeno global que atraviesa todas las diferencias culturales, socioeconómicas y políticas. El año siguiente, en abril de 1984, las organizadoras del mencionado taller formaron el Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas GALF. El GALF es la primera organización política lésbica. Sus integrantes se identifican como lesbianas feministas y siguen la tradición feminista de la autoconciencia. Esta metodología le da una nueva dimensión a lo personal, evidenciando que lo privado no está separado de lo público. La década de los 90 estuvo marcada por la desactivación del GALF, lo que origina la agrupación de las lesbianas y gays en una sola institución, el MOL. Así empieza a funcionar el espacio Los Lunes de Mujeres Lesbianas, a cargo de algunos jóvenes activistas que habían participado en los talleres y actividades que el GALF realizó. En el 2005, se produce una división al interior de la Unidad de Lesbianas y Bisexuales ULB del MOL, en el que un grupo de lesbianas renuncia y conforman una nueva organización, las Lesbianas Independientes Feministas Socialistas LIFS, una organización de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en especial de las lesbianas. Su misión es contribuir a una lucha política para la erradicación del patriarcado y el modelo neoliberal. Asimismo, buscan reivindicar el placer en todas sus formas. En el año 2007 se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Suceso muy problemático, porque para que la ley fuera aprobada se excluyeron las reivindicaciones lésbicas presentadas en el proyecto de ley original. Una sensación de volver a ser monedas de cambio en la negociación para lograr políticas públicas, y fue tan intensa que ese mismo año la Marcha del Orgullo LGTB llevó la consigna "La voz de las lesbianas no se vende ni se calla". Ese mismo año se acordó conmemorar el 13 de octubre como el Día de las Rebeldías Lésbicas de América Latina y el Caribe, hecho importante para el trabajo que venían desarrollando los grupos peruanos. En el año 2011, Aida García Naranjo, militante del Partido Socialista y reconocida activista por los derechos de las mujeres, fue nombrada ministra del Ministerio de la Mujer y Desarrollo, MIMDES. Ella invitó a feministas de trayectoria a ser parte de su equipo y reconoció el Día de las Rebeldías Lésbicas. Se inició así un trabajo conjunto entre el IFS y las agrupaciones del Bloque Lésbico Perú para aportar al Plan Nacional de Igualdad de Género, PLANIG. Así, en 2016, con la resolución ministerial número 099-2016 MIMP, se conformó el grupo de trabajo denominado Mesa de Trabajo para promover los derechos de lesbianas,
grupo encargado de coordinar el desarrollo de acciones entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la sociedad civil, para viabilizar y eliminar la situación de exclusión y discriminación de las mujeres lesbianas, la promoción de sus derechos y la construcción de políticas públicas inclusivas. Ah, entonces aquí estábamos las lesbianas. Exacto. También estamos las lesbianas en los espacios políticos y especialmente todo lo que sea la lucha por los derechos humanos, por ejemplo en espacios feministas, en el activismo verde, incluso en tu casa. Sobre todo. Te cuento un ejemplo. Las lesbianas de América Latina han formado LESLAC, la Red de Organizaciones de Lesbianas y Mujeres Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe, con más de 25 organizaciones aliadas en países como México, en Guatemala, en Venezuela, Argentina, Ecuador y en Perú también. Tenemos 2 organizaciones asociadas, una en Lima y otra en Arequipa. De hecho, necesitaríamos más, ¿no? Sí, claro. Por eso es que quiero aprovechar este momento, este medio, para invitarles a buscar a su comunidad, a participar de las convocatorias que hacen organizaciones, por ejemplo, en Lima, por mencionar algunas, tenemos el MOL, las lesbianas MOL, también tenemos las LIVs, que son las lesbianas independientes, feministas, socialistas, y a ver, en Piura tenemos a Opi Soy Como Soy, luego en Trujillo están Lesbidiversas, en Arequipa están Afidare, están el Movimiento Lesbia, en el Cusco está Cachcaniragni, lesbianas feministas. Sí, claro, y no solamente por la comunidad o por conocer mujeres con experiencias parecidas, similares, ¿no? Sino por el hecho de estar informadas y organizadas. La agenda de las lesbianas va mucho más allá que el matrimonio igualitario o el derecho de adopción a familias lesboparentales, sino que se trata de hacer incidencia para que las mujeres lesbianas tengamos un pleno acceso a la salud, ¿no? Que no se asuma que somos heterosexuales y que la entrevista con el personal médico ginecológico sea acorde a nuestras vivencias. Importante, respetuoso. Es importantísimo el tema de la salud y también por una vida libre de violencias para las mujeres en el aspecto formativo, por mayores oportunidades de educación para las mujeres en general y para poner en claro que la educación debe ser intercultural, libre de conceptos religiosos y que nos invita también a cuestionarnos sobre cómo nuestra orientación sexual también es política. Sí, de hecho, hoy queremos dejarles también, desde este podcast, mucha fortaleza para resistir. Sobre todo en estos tiempos en los que los grupos conservadores están avanzando, estos grupos antiderechos, y que vienen avalando y normalizando la violencia machista. Desde acá les mandamos nuestro cariño, mucha motivación y de hecho muchas vibras lésbicas. Chicas, por favor, deditos lésbicos, vibras lésbicas. Sabemos que nos atraviesan diferentes realidades, pero la colectividad es la que nos hace más fuertes. La colectividad nos hace más fuertes ante la violencia lesbofóbica y también les voy a pedir fortaleza en este momento. Porque tengo que darles una noticia importante. No nos asustes. Ya, bueno, un poco. Este es el último capítulo de nuestro podcast Alerta Laica. Sí, lamentablemente hemos llegado al último capítulo de esta temporada y no sabemos si vamos a volver, si habrá una próxima temporada, pero tenemos la firme esperanza de que hemos podido aprender muchas cosas juntas. Recuerden que todavía vamos a seguir por aquí, así que pueden escribirnos al correo de molperu@mol.pe por cualquier duda, consulta que tengan o si quieren para enviarnos sus cariñitos. Además, no se olviden que pueden dejarnos sus comentarios donde sea que escuchen o vean este podcast. Y recuerden, lesbianas visibles somos invencibles. Agradecemos al proyecto CRES, Diaconía, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el apoyo de la Unión Europea, quienes hicieron posible la producción de este podcast.